En el piso 13 del Banco Provincia de Mar del Plata funciona el Laboratorio de Idiomas. Allí, la futura licenciada Noelia Pérez Ribabén nos cuenta sobre su interesante investigación a la comunidad rusa marplatense. Bueno, mi nombre es Noelia Pérez Ribabén, soy profesora de Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata y traductora e intérprete por la Universidad Federal del Sur de la ciudad de Rostov del Don, de Rusia. Y me dedico, entre otras cosas, a dar clases de ruso en el laboratorio de idiomas. Entonces, el laboratorio tiene un proyecto de efemérides que consiste en que todos los meses se celebra uno, a veces dos, porque son más idiomas que meses de clases. Ya hace 2 años conmemoramos este mes de la lengua rusa, que es junio en el laboratorio. El año pasado el Festival de Pushkin, que propusimos lecturas de este autor, que es el poeta nacional, es un héroe nacional en Rusia. Y este año inauguramos también el Festival de Cultura Rusa, que buscaba un poco ampliar más que el aspecto literario, incluir también teatro, canciones. Tuvimos comida rusa, degustación, baratinsky hlieb, tuvimos una muestra de imágenes que hicieron los niños bajo la consigna de ¿qué es para vos la cultura rusa?, que también estuvo muy interesante. Y por un lado, y a nivel quizás profesional, como profesora, lo que me interesa es que los estudiantes que vienen a estudiar ruso no quede el ruso solo en el aula o solo en una tarea o solo en una cuestión gramatical, sino que haya una interacción con los miembros de esa colectividad, aprovechando que hoy por hoy hay muchísimos rusos en la ciudad. Y también para ver el idioma por fuera de los libros. Eso por un lado, y por otro lado me parece muy importante que el laboratorio, en tanto que institución de la universidad, que es hecha por y para el pueblo, que esté presente en la comunidad. Bueno, el laboratorio lo que busca es justamente abrirle las puertas a toda la comunidad, para que venga a estudiar o para que venga a participar de estos eventos. Porque para muchas personas que estudian ruso es como, bueno, ¿y por qué te interesa? Y creo que ninguno de nosotros lo podemos explicar con palabras, es simplemente como una pulsión, una necesidad. Mi mamá era docente, era profesora de letras. Entonces en casa siempre tuvimos una biblioteca muy grande. Desde muy chica empecé a leer clásicos rusos, libros de 500 páginas, Anna Karenina, los hermanos Karamazov, y obviamente no lo pronunciaba así en esa época. Y por supuesto yo, adolescente, tampoco ni siquiera entendía muy bien de qué se trataban los libros, pero no sé, había algo en los apellidos, en la literatura, en la descripción de las cosas que me llamaba mucho la atención. Y después, cuando terminé la escuela, empecé a estudiar historia y quise especializarme en historia de la Unión Soviética. Empecé a estudiar ruso en Mar del Plata, en Casa de Rusia. En ese entonces mi profesora era la titular de Casa de Rusia, Anna Semyonovna Stroganova. La segunda o tercera clase ya me dijo que el gobierno ruso ofrece becas a extranjeros para estudiar en forma gratuita allá, y bueno, en mi cabeza fue, bueno, me recibo y me voy. Así. Mucho lío burocrático de por medio, que no voy a explicitar ahora, pero finalmente logré, la última materia la di el 4 de julio del 2014 y el 27 de septiembre de 2014 me fui para Rusia, para la ciudad de Rostov del Don. Llegué el 29. Para los extranjeros, Rusia pide que hagan un año de algo que se llama PADFAK, que es la forma abreviada de Подготовительный факультет o facultad preparatoria. Yo hice historia, literatura, culturología y alguna otra materia que me esté olvidando, todo en ruso. Y al final de eso tenés que rendir examen de esta materia y lo que se llama TRKI 1, que es un nivel B1 de ruso. En el transcurso de ese año que estudié la facultad preparatoria, recibí el título de profesora de historia acá, entonces pude pasarme a una maestría. Terminé estudiando una maestría en teoría de la traducción y comunicación intercultural, que fueron 2 años. Defendí una tesis sobre la traducción de conceptos históricos. O sea, si bien era una maestría de traducción, seguí vinculándolo con mi pasión inicial, que es la historia.
En general el ruso se tiene un poco como un idioma exótico y hay muchas personas que le llaman la atención como, oh, ruso, qué diferente. Y lo primero que dicen es como, ah, estudias ruso o hablas ruso, qué difícil. Y es un prejuicio que yo trato de combatir muchísimo porque el idioma ruso no es difícil. Como cualquier idioma, como el español, el inglés, el alemán, el japonés, el chino, etc., para aprender cualquier idioma necesitas primero motivación y después, como toda cosa, como cualquier cosa que se estudia o como cualquier entrenamiento físico, es disciplina. No todos los días tenemos ganas de no sé, ir a entrenar o no todos los días tenemos ganas de estudiar, de ir a la facultad. Sin embargo, a largo plazo estamos estudiando una carrera que queremos, en el caso del idioma ruso, y bueno, hay que hacerlo igual. Sí tiene sus particularidades, como todos los idiomas, pero no es nada que no se pueda aprender, y esto en general lo digo yo siempre el primer día de clase, si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera. No, es eso. Yo creo que no hay diferencia entre cultura e idioma. El idioma es cultura, la cultura es idioma. Hay significados de palabras, hay orígenes de palabras que están directamente relacionados con la cultura, por eso también tenemos un montón de palabras que o no tienen un equivalente directo, o sea, un significado directo en otros idiomas, o para poder explicarlas tenemos que dar como toda una vuelta. Creo que siempre utilizo el mismo ejemplo, la palabra dacha, que es una casa que en general se tiene, muy típica de la cultura rusa, que se tiene por afuera de la ciudad, que tiene una cierta arquitectura específica, en general es de madera, suele tener una huerta, que no se suele tener en la vida normal, que es una vida en Rusia fundamentalmente de edificios. Entonces, bueno, decimos dacha. ¿Qué es dacha? Bueno, podemos decir casa de campo, pero esa la definición casa de campo nos llega a dar cuenta de todas las especificidades que tiene arquitectónicas, de la relación entre el ser humano con su tierra. Bueno, eventualmente uno hace si tenés que hacer una traducción, nada, terminás eligiendo una palabra o una serie de palabras, pero detrás de todos estos significados hay un fenómeno cultural. Por eso digo, no hay diferencia entre idioma y cultura. Vos sabés que me suelen decir como los rusos son fríos, o son de una forma, o son de otra. Yo en general lo que tiendo a ver más que las diferencias son los puntos en común que tenemos. No sé, el entorno familiar, la importancia de la familia, la importancia de los amigos. Hay una puja en el ser nacional, como decir, esto es 100% ruso. Me pasa mucho, por ejemplo, hablando con rusos que me dicen, no sé, me nombran tal cosa y dice típico ruso, y yo por dentro pienso, esto es típico de argentino también, ¿no? Es como hay una cuestión, una forma de relacionar con el ser nacional que lo veo mucho. Y por ejemplo, esto que a mí particularmente me causa fascinación, lo que nosotros conocemos como viveza criolla, ¿no? O como esto de el argentino como pícaro, como que aprovecha las situaciones y saca el mayor potencial, que también está muy presente en la sociedad rusa, como el que es vivo de más, el que aprovecha esta idea de, bueno, ante la adversidad nosotros logramos solucionarlo, aunque no sea la solución ideal, nosotros nos arremangamos y lo hacemos. Bueno, eso que nosotros en Argentina lo identificamos como típico argentino, también está presente en la cultura rusa, y los rusos también son muy de atarlo con alambre en muchos sentidos. Yo estoy haciendo la tesis doctoral sobre la que yo denomino la sexta oleada de migrantes provenientes de Rusia. A nivel académico hay muy pocos estudios sobre migración rusa, pero literalmente contados con los dedos de las manos. A partir de la guerra ruso-ucraniana, en realidad esto es un conflicto bélico que se origina ya en el 2013-2014 con el Euromaidán, una serie de protestas en Ucrania, la autoproclamación de independencia de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk y el referéndum en Crimea. Ya había un conflicto bélico, pero bueno, el 24 de febrero es cuando oficialmente
se convierte en guerra. Este contexto de guerra se empieza a popularizar, me entero después, por canales de Telegram y de YouTube, que Argentina es un país que tiene una legislación muy pro inmigración, ¿no? Es muy fácil en Argentina entrar al país y legalizarse. Bueno, se empieza a popularizar esto y empiezan a llegar muchos inmigrantes rusos a Argentina. Yo lo empiezo a notar porque, bueno, como soy en cierto sentido partícipe de la comunidad, por más que no sea de origen ruso, lo empiezo a observar y de a poco me empiezo a dar cuenta que acá hay un tema interesante como para estudiarlo. En función de las fuentes, identifico 5 oleadas que tienen que ver con los alemanes del Volga, que vienen en 1870 más o menos, una década después con migración judía, después cerca de la Revolución Rusa o post-revolución rusa, vinieron mucho, lo que está más estudiado ahí es la inmigración que se llama la inmigración blanca. Después una migración también soviética en el periodo de entreguerras, más bielorrusa y ucraniana quizás que rusa, y después una quinta que se da con la caída de la Unión Soviética. Entonces yo lo que sostengo en esta tesis doctoral es que actualmente somos testigos de la sexta oleada de migrantes provenientes de Rusia. No hay, que sí hay para otros grupos migratorios, para el caso de los rusos o personas provenientes de Rusia, no hay mucha información sobre cuáles eran las expectativas de estas personas, cómo se enteran, cómo les llega la información. Entonces, a nivel metodológico, utilizo una metodología que es la historia oral, que consiste justamente en realizar entrevistas para crear fuentes orales que nos permiten acceder a esta información fundamentalmente subjetiva, ¿no? Porque tiene que ver con las expectativas, con las experiencias, con las opiniones. En mi trabajo, por ejemplo, en mi tesis, lo que busco ver es un poco en clave comparativa cuáles son las líneas de continuidad y cuáles son las líneas de ruptura que hay con las oleadas migratorias anteriores. En este sentido, el acceso a Internet es súper clave porque hoy por hoy, a través de redes sociales, plataformas, Telegram, YouTube, etc., se puede conocer cómo es la vida en otro país, que antes quizás se conocía, pero a través de cartas o a través de teléfono, otro tipo de canal, otro tipo de información. Hoy es mucho más inmediato. También se da un fenómeno muy interesante, que es que muchos de estos migrantes de lo que yo denomino esta sexta oleada, también registran su proceso de inmigración, son bloggers o tienen canales de YouTube. Entonces, eso también a nivel, como historiadores, investigadores, podemos acceder a esa información. Si bien yo me centro fundamentalmente en entrevistas, se puede acceder a esa información. Bueno, hay de todo, como en cualquier comunidad, como en cualquier país, en cualquier lugar y con cualquier grupo étnico. Hay muchas personas que han venido a Argentina más o menos en busca de un pasaporte para irse con el pasaporte argentino a vivir a otro país. En general, ese tipo de personas son bastante cerradas, no les interesa mucho vincularse, ¿no? Aprender el idioma, por ejemplo, comunicarse. Me da la sensación de que esas personas son las menos. Muchas de estas familias ya vienen con hijos y esos hijos van a la escuela en Argentina. Entonces, quizás los adultos son un poco más reticentes, pero los hijos crean sus lazos amicales, o sea, crean sus amistades en la escuela, y esos padres, independientemente de si quieren o no participar de la sociedad argentina, tienen que llevar a los hijos a los cumpleaños de sus amiguitos, y cuando las escuelas tienen alguna actividad extracurricular, un campamento, etc., necesariamente y en virtud de sus hijos y de la felicidad de sus hijos, se involucra. Hay muchísimas personas que están enamoradas de Argentina, que les encanta nuestra sociedad, que han encontrado acá una tierra en donde quieren asentarse, en donde quieren que sus hijos crezcan. En algunos testimonios hay muchas personas que comparan, digamos, lo que es Rusia y lo que es Argentina, y en esa comparación hay testimonios que dicen, bueno, algo así, mencionando algo positivo, ¿no? Algo así jamás lo podría haber hecho en Rusia, jamás me habrían ayudado de esa forma en Rusia.
Yo creo, y cuando digo yo creo, es opinión, ¿no? Súper subjetivo, que en general en Argentina, justamente como es un país con una postura un poco de puertas abiertas, histórica, creo que se recibe bien a los extranjeros. Hay curiosidad, ¿no? Cuando escuchas a alguien que está hablando en un idioma que no conoces, en general es como, ¿y en qué idioma están hablando? Y, qué bueno, venís de Rusia. Mi experiencia particular en Argentina y en particular en Mar del Plata, el factor exótico, ¿no? de algo extranjero llama más la atención, genera más curiosidad que rechazo. Y en general, en mis testimonios, lo que veo es eso, que hay un buen recibimiento. Estoy pensando, por ejemplo, testimonios que me han dado entrevistados que son padres de hijos y que mencionan que, por ejemplo, sus hijos son bien recibidos en las escuelas. Esto ya no dentro de mi tesis doctoral, pero sí lo he visto con colegas míos docentes que dan clases en escuelas y que de repente tienen chicos rusos que no saben una palabra de español y que de repente están, no sé, en 5º grado y se supone que les tienen que enseñar matemática en un idioma que ellos desconocen. Lo que yo observo es que estos docentes, que la escuela en general institucionalmente tiene la voluntad de incorporar a estas personas y que los docentes tratan de buscar estrategias para incorporar a estos chicos, no rechazarlos, no ponerlos a un costado, no decir, bueno, tráete vos tu traductor. No, hay una búsqueda de incorporar a estos estudiantes. No significa que no haya habido casos o que haya casos de discriminación. Lo que yo conozco son todas actitudes de recibir. No sé, a nivel historiadora, creo que es muy importante esto. Cuando uno estudia historia, en cierto sentido, todos hemos tenido ese pensamiento de uy, qué bueno hubiese sido estar ahí, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy estamos presenciando un hecho histórico, un proceso histórico. Entonces el hecho de poder presenciarlo, poder registrarlo, poder analizarlo, si bien probablemente de acá a muchos años tengamos otra perspectiva, como pasa siempre que hacemos historia del presente, eso no le quita el mérito a poder ser testigos de esto, y en función de eso estaría bueno, me gustaría hacer un llamado a la comunidad para que todos, no sé, abran un poquito más los ojos, ¿no? Como para verlo, para anotarlo, para analizarlo. Bueno, y desde ya la invitación a todas las actividades que hacemos de ruso y en el laboratorio en general. Excelente. Fenomenal. Muchas gracias.